Amigos del fútbol americano, mi nombre es Ignacio Valdés y esto es Noach. El día de hoy vamos a platicar sobre temas muy interesantes, principalmente tres. Un poco de historia del fútbol americano en Estados Unidos, cómo llega el deporte a nuestro país y por último, cuál es el origen del nombre de este deporte. Vamos a empezar con la historia en Estados Unidos. Resulta que para 1870 me voy a regresar unos años más. Para 1869, más o menos por esa época, estaban de moda en las universidades dos deportes, el fútbol inglés y el rugby. Uno de los jugadores de este deporte, Walter Camp, precisamente jugador de la Universidad de Yale, empezó a tramar y a escribir nuevas reglas de un nuevo deporte. Es para 1876 que Walter Camp escribe y hace oficiales en una conferencia en Springfield, Massachusetts, hace oficiales las primeras reglas del fútbol americano. Dentro de estas reglas, Walter Camp propuso que en lugar de 15 jugadores fueran 11, y hasta a la fecha así es. Por otro lado, una de las principales aportaciones dentro de este reglamento que él escribió y dio a conocer fue el sistema del down, que consiste en avanzar cierto número de yardas para conservar la posesión del balón. Es por esto que en 1876 se considera oficialmente como el año en que nace el fútbol americano en Estados Unidos. La verdad es que esto fue muy interesante y además se empezó a practicar mucho más en forma en las universidades, de tal suerte que para 1920 se tienen registros que el deporte ya recibía en los estadios a cerca de 30,000 aficionados. Vamos con el tema de México. ¿Qué estaba pasando en México para esa época? 1910, el inicio de la Revolución Mexicana. Muchas familias con posibilidades económicas mandaron a sus hijos en esta época a Estados Unidos a estudiar. Esta fue la primera vez que estos estudiantes entraron en contacto con el exótico deporte del fútbol americano. Así le llamaban ellos. Para finales de 1920, estos estudiantes regresan a México, ya cuando se estaba calmando la situación de la Revolución Mexicana. Entonces, estos estudiantes trajeron al país balones raros, como por ejemplo, a ver, aviéntenme ese balón, por favor. Balones raros, ovalados, cascos, hombreras, pues cosas que aquí en México no se veían. Entonces, ellos traían la emoción de este deporte y trataron de contagiarlo a sus compañeros de la escuela. Para 1928 se tiene registro de que surge una de las organizaciones o de los equipos pues, más tradicionales en la historia de nuestro país, la UNAM. La UNAM surge en este año y empiezan a surgir más equipos en colonias, en escuelas, de tal suerte que para 1931 surge formalmente se da a conocer o surge el primer torneo oficial del fútbol americano en nuestro país. Y este torneo estaba constituido por 4 equipos. Ahí les va cuáles fueron. El Club Atlético Mexicano, el Club Deportivo Internacional, la UNAM y el Club Deportivo Venustiano Carranza. Esto fue en 1931. Para 1935, algunos jugadores del Club Atlético Mexicano se separaron del equipo y junto con otros equipos hicieron una selección que en ese año fueron a Estados Unidos a competir. Esto fue muy bueno porque en esa ocasión trajeron novedades del deporte y le imprimieron mayor versatilidad en el campo, cosa que lo fue haciendo cada vez más espectacular. Entonces, cuando regresan de ese tour que hicieron en Estados Unidos, estos jugadores, formaron por primera vez otro de los grandes equipos, que es el Instituto Politécnico Nacional. Y este equipo se une a las filas de los otros 4 que habíamos mencionado al torneo para ser parte del mismo. Es en este año, en 1936, que se hace por primera vez el clásico Poli UNAM, que hasta la fecha lo podemos ir a ver
cada año como una tradición de este deporte estudiantil. Muchos de ustedes tendrán por ahí conocidos que jugaron, sus abuelos o sus abuelas mencionan que tuvieron a conocidos que jugaron en la Universidad de Chapingo. Este equipo inició o salió por primera vez en 1938. Para 1939 también es un año muy importante para el deporte en nuestro país. La razón principal es que se da a conocer o surge la primer liga infantil o de cuarta fuerza que se llamaba en aquel entonces. Esta liga infantil albergaba a jugadores hasta los 14 años y es aquí donde algunas leyendas del deporte nacional pues se hicieron y se formaron dentro de esta liga infantil. Y de ese año hasta nuestros días, pues el fútbol americano en México ha crecido bastante. Hoy tenemos ligas en todo el país de categorías babies, infantiles, juveniles, intermedias. Hay dos grandes ligas de Liga Mayor, valga la redundancia, CONADEIP y ONEFA. Y desde hace 4 años a la fecha tenemos dos grandes ligas de fútbol americano profesional. Y fíjense bien, algo que también ha surgido bastante son las ligas de flag football. Dentro de ellas también el fútbol americano femenil. Entonces, el deporte de las tacleadas ha tomado un crecimiento muy significativo. Y esto que estábamos hablando de 1910, 1920, si se fijan, estamos hablando de hace 100 años que surge este deporte en nuestro país. Esa es la historia, a grandes rasgos, de Estados Unidos, de México. Y ahora bien, vamos a platicar cuál es el origen del nombre de este deporte. Ustedes no se lo imaginan, pero se los voy a contar. En Estados Unidos se utiliza el sistema métrico inglés. Esto quiere decir que miden en pulgadas, en yardas, en pies, en millas. Creo que, en orden son pulgadas, pies, yardas y millas. Por eso, la medida estándar de un campo de fútbol americano es la siguiente: 120 yardas a lo largo y 53.3 yardas a lo ancho. Esa es la medida estándar de un campo de fútbol americano y eso es en honor a su sistema métrico inglés. Por último, vamos a ver el origen del nombre de este deporte. Este balón raro que vemos aquí, este ovoide, está compuesto por 2 palabras. No es cierto, el deporte está compuesto por 2 palabras. Se llama football en inglés. Y esto quiere decir que es la unión de un pie, foot, con una pelota, ball. Esto es fútbol. Y traducido al español quiere decir, o más bien el verdadero significado de esta palabra es que es un balón con la medida de un pie. Ese es el origen, amigos, del nombre de este deporte. Los invito a que nos vean, se suscriban a nuestro canal de YouTube, que también visiten nuestro Instagram, próximamente Facebook, y se unan a denos comentarios qué les parecen este tipo de videos, qué les parece este tipo de información hacia los aficionados y jugadores. La verdad es que también véanos los fines de semana, transmitimos los últimos 2 minutos de los juegos a los que vamos a cubrir y los invitamos a seguir escribiendo la historia de este gran deporte, ya sea como coaches, como franquiciatarios, como universidades, como fans, como jugadores y jugadoras de este hermoso deporte. Nos vemos hasta la próxima. Soy Ignacio Valdés y esto es Noach.